bienvenida a Carmen Otero, doctora en Medicina del Trabajo, investigadora del CERPIE de la Universidad Politécnica de Cataluña y médico del Servicio de Prevención en la Fundación Hospital Sant Joan de Déu de Martorell, en la provincia de Barcelona. Carmen, sobre todo, muchísimas gracias por atendernos en estos días. Muchísimas gracias a ti y a todo, traslada a todo el colectivo sanitario de nuestra parte el agradecimiento social de la sociedad que se recibe cada día, pero que más que nunca se os debe trasladar porque, bueno, sois un colectivo de primera línea de riesgo y la primera pregunta es obligada. La prevención más que nunca se ve, se aprecia lo necesaria que es. Hola, buenos días. Bueno, gracias por invitarme. Bien, pues ¿qué te voy a decir de esta pregunta que me dices, ¿no? En estos momentos que estamos viviendo algo que nunca habíamos vivido antes, ninguno de los que estamos aquí, ninguno de los que nos dedicamos a la prevención. Y realmente es una situación muy delicada, es una situación que... Bueno, es una pandemia global, es una situación realmente que nos está desbordando un poco a todos y al personal sanitario, como te puedes imaginar, también. Yo trabajo en un servicio de prevención de un hospital, como has dicho, en el Hospital Sant Joan de Déu de Martorell. Es un hospital pequeño, no llega a 700 trabajadores. Y, pues la situación es que prácticamente todo el hospital, todo el personal sanitario se está dedicando a pacientes COVID positivo. Con lo cual se ha reestructurado el hospital, evidentemente, y bueno, pues nosotras también nos hemos reestructurado y es un tema que nosotros, que normalmente nuestros pacientes están sanos, están trabajando, prácticamente no tenemos pacientes porque son trabajadores sanos, evidentemente, y como mucho cuando hacemos un informe de aptitud para el hospital, como mucho hacemos unas recomendaciones o unas limitaciones determinadas a alguna tarea. Actualmente, desde hace un mes, los pacientes que nos vienen, nuestros trabajadores, es porque están enfermos. Enfermos, bueno, tienen alguna sintomatología y no sabemos si es COVID o no, ¿vale? Entonces les hacemos la prueba, les hacemos el frotis y cuando sale positivo quiere decir que son no aptos para trabajar y se van a casa. Se van a casa y esto lo que significa es que dejan de trabajar en el hospital, que son muy necesarios, y se van a casa a confinarse, con lo cual no pueden estar en contacto ni con su familia, no pueden trabajar tal como he dicho y tienen que estar al menos 14 días. Esto en el mejor de los casos que no tienen una sintomatología importante. Pero tenemos algunos casos, desgraciadamente, y bueno, por lo que sale en la prensa lo habréis visto, que hay trabajadores sanitarios que están ingresados, que están en la UCI. Hemos tenido alguno que está en la UCI y ya ha salido de la UCI, con lo cual, bueno, estamos muy contentos. Y actualmente ya estamos dando altas, es decir, ya sale negativo al retorno, con lo cual ya se están reincorporando al trabajo. Y bueno, pues esto ha sido la mejor noticia de esta semana, que algunos ya han vuelto a trabajar y que los que estaban en la UCI han salido, con lo cual, bueno, pues ha sido un aliciente y estamos contentos, aunque sigue habiendo casos y hay casos nuevos cada día de trabajadores que siguen teniendo síntomas. No sé La si siguiente pregunta, disculpa, Sí. la siguiente pregunta pues viene un poco al hilo de lo que explicabas, ¿no? O sea, toda esta situación está generando una ansiedad, un miedo, una preocupación porque, bueno, esto no se acaba cuando acabe el confinamiento. ¿Cómo tenemos que gestionar? ¿Cómo entran los servicios y lo de prevención, la medicina del trabajo? Tras esta situación, porque quien más quien menos el estrés, la ansiedad lo tiene. Bueno, esto todavía no sabemos porque evidentemente es una enfermedad nueva, es una enfermedad de la que estamos aprendiendo cada día. Yo cuando me preguntan a un trabajador, ¿es normal que siga teniendo diarrea después de una semana? Yo no sé qué decirle porque llevamos un mes de esta enfermedad. Los artículos, que ya han sido muchos los que se han publicado,
nos dice muchas cosas, hay mucha información, pero exactamente si es normal, ¿sabes?, algún síntoma o no, pues no lo sabemos exactamente cómo es la evolución exacta de la enfermedad. Lo que pasa además es que todavía no tenemos ninguna prueba para lo que decimos cuando responde el sistema inmunitario de las personas, ¿no?, para que nos haga ver si la persona ya está protegida o no. Esto todavía no lo hemos empezado a ver. Lo único que tenemos por ahora es, bueno, la famosa PCR, que es ver si en el fondo de la garganta o en la mucosa nasal está el virus. Entonces hacemos un frotis y es lo único que podemos hacer. Entonces, ¿cómo va a ser el futuro? Evidentemente ya ahora estamos gestionando la ansiedad del personal, de las familias. Hay mucho miedo, hay también muchos trabajadores sanitarios que tienen familiares que están enfermos y algunos han fallecido ya. Entonces, esto ya hemos empezado a gestionarlo. O sea, la visita, como te puedes imaginar, del frotis que hacemos no es solo una visita técnica de una recogida, es una visita que allí pues nos transmitimos sentimientos y emociones mutuamente, porque vivimos un día a día realmente un poco duro y no solo es una situación de Martorell o de Barcelona, es una situación global que, bueno, tenemos que seguramente cambiar algún paradigma de los que estamos acostumbrados hasta ahora, y ahora vamos a tener que gestionar emociones, ansiedad, tristeza, el duelo que están pasando muchas personas que no pueden acompañar a sus familiares a un funeral. Bueno, esto es una situación terrible porque a los funerales pueden ir máximo 3 personas, entonces realmente es una situación muy dura, no nos podemos tocar, no le podemos dar un abrazo a nadie. Bueno, pues tienes toda la razón, o sea, es que nos tenemos que plantear realmente una gestión de la salud mental de otra manera, que vamos a tener que reinventarnos un poquito. Quizás, quizás sea un punto a añadir a sus intervenciones de ORP Conference 2020, porque ahora es cuando comenzamos un poco a hablar de la que había sido un poco la iniciativa original de esta entrevista, que en realidad venía precedida, pues, antes de que pasara todo lo que está pasando, ¿de acuerdo? Usted será ponente en ORP Conference Cartagena de Indias de Colombia 2020, con 2 intervenciones, una en la mesa redonda Retorno al trabajo tras padecer una enfermedad psíquica, y el 18 de septiembre con la conferencia Gestión de la enfermedad mental en el trabajo. Vale, son cuestiones diferentes, pero relacionadas entre sí. Vamos a empezar con la primera, el retorno al trabajo tras una enfermedad psíquica. Claro, no es, entra dentro de la intimidad del trabajador. Esa información no es compartida por la empresa, en principio la dirección de la empresa, excepto que el trabajador no lo comparta, no está al tanto. Entonces, ¿cómo tiene que ser esa incorporación? Bien, esa reincorporación, como tú bien dices, es una situación que, bueno, vamos a ir así como por partes, ¿no? Bien, sabemos que la enfermedad mental, no sé si luego me vas a ahondar un poco en estas preguntas, pero si te parece ya lo comento. Tenemos por un lado las personas que están diagnosticadas de una enfermedad mental grave, que es lo que llamamos un trastorno mental grave, que puede ser una esquizofrenia, una psicosis, un trastorno obsesivo-compulsivo, etcétera. Hay varias entidades nosológicas que son un diagnóstico, es decir, las personas que están diagnosticadas de ese trastorno, que constituyen aproximadamente un 1% de la población. Ese es un caso. Y luego, imagínate, si tuviéramos una empresa de 1000 trabajadores, tendríamos 10 casos de estos, ¿vale? Y eso, bueno, hay que planteárselo en estos términos. Y luego está el resto de las personas que no tienen un diagnóstico, pero que
está descrito que a lo largo de nuestra vida podemos tener alrededor de 1/3 de nosotros un trastorno mental que puede ser temporal, ¿vale? Entonces, ambas cosas hay que gestionarlas a la vuelta del retorno al trabajo. Entonces, podría ser que en las empresas que gestionan esta vuelta al trabajo, que es lo que llamamos aquí en España y que la Ley de Prevención de Riesgos Laborales contempla, los reconocimientos médicos de retorno al trabajo. Entonces, en aquellas empresas que esto esté sistematizado, sí que se puede recepcionar, como si dijéramos, este tipo de patologías, pero en las empresas que no se hace este tipo de reconocimientos, evidentemente esta patología se diluye como otras, ¿no? Y luego estas otras patologías que como digo, son que pueden aparecer en una persona que no está diagnosticada previamente, pero puede volver, por ejemplo, una persona que tenga un cáncer de mama, que además cae en una depresión porque, bueno, tiene un problema. Entonces, a la baja de la situación del cáncer de mama se alarga una situación de depresión y igualmente es tratada como una depresión. Entonces, esto lo tenemos que gestionar a la vuelta, ¿vale? No sé si esta era un poco la pregunta del retorno. Y como te digo, no en todas las empresas se hace de una manera sistemática, entonces a veces es muy complicado. Lo que decías del derecho a la intimidad, no evidentemente los profesionales sanitarios, ni los médicos generales, ni los médicos psiquiatras pueden romper el secreto profesional, y nosotros, los médicos del trabajo que trabajamos en las empresas, ya sea dentro de la empresa o ya sea un servicio de prevención ajeno, no podemos romper este secreto profesional. Pero sí que le podemos decir a la empresa, igual que si tuviera una tendinitis, unas recomendaciones, unas limitaciones. El problema es si no se capta esa persona cuando retorna al trabajo. Esa sería la dificultad y eso es lo que se recomienda que hagan las empresas. Si no se capta, quiere decir que Es decir, si no sigue el reconocimiento médico justo tras la reincorporación. Es decir, si no se hacen estos reconocimientos médicos de reincorporación, nadie sabe que esta persona ha tenido esa patología, porque eso en el parte de baja no consta. Pero bueno, el reconocimiento médico también es voluntario, si la persona no lo quiere. Efectivamente. Es decir, tenemos esos dos inconvenientes. Por un lado, el reconocimiento médico, que es siempre voluntario, y por otro lado, que si no gestionamos los reconocimientos médicos de retorno o la ley de prevención, como digo, tampoco indica cuánto tiempo de baja hay que estar para que con ese reconocimiento se realice. Podemos pactar con la empresa, pues cuando son bajas de más de 3 meses o cuando son bajas de más de 1 mes, pero no está escrito en ningún sitio ni es la obligación concreta y mucho menos por patologías, porque no se sabe qué patología es la que hace que esa persona esté incapacitada temporalmente. ¿Y cómo se puede hacer? Porque a veces, bueno, hay que decir que a veces no, más bien generalizado. La enfermedad mental es un tabú, pero bueno, claro, ya apuntaba antes que la enfermedad mental, pues hay varias tipologías y gradientes, grados. Sí. Pero bueno, también puede ocurrir que un trabajador de motu propio comparta con la dirección de la empresa o con sus propios compañeros, bueno, que padece un trastorno, por ejemplo. O sea, no estamos hablando de una ansiedad, una depresión, que padece un trastorno. ¿Y cómo se tiene que gestionar eso? Porque hay que creérselo, o sea, digamos... Cómo la empresa y los propios trabajadores y los propios compañeros pueden vivir, convivir con ello, porque también digamos que hay una cierta vulnerabilidad de ambas vertientes. Sí. Quizás hay quien se pueda sentir obligado o incómodo con una situación
con tener un compañero que manifiesta que mentalmente no está en óptimas condiciones y, bueno, la empresa también tiene que lidiar con esto. Sí, bueno, como bien dices, hay trabajadores que sí que se animan a informar y a compartir y, bueno, por eso te decía estos dos tipos de patología mental, los que están diagnosticados por un lado, evidentemente son los que más estigmatizados están, y luego está el otro tipo de personal que es temporalmente, es como que se puede gestionar mejor, es decir, alguien que haya tenido un infarto o de miocardio o un cáncer de mama, pues se entiende que luego pueda tener una depresión o sentimientos de tristeza o emociones, importantes, ¿no? Pero la otra, la enfermedad mental grave, que, bueno, en algún momento tal vez produzca una incapacidad permanente, es decir, que ya no puedan volver a trabajar, pero como puede ocurrir con cualquier otra enfermedad, quiero decir, una lumbalgia, que primero es una incapacidad temporal más o menos corta, depende del tipo de trabajo, puede ser una incapacidad permanente. Es decir, tenemos que contar con qué tipo de trabajo es el que hace esa persona y eso influye muchísimo. Es decir, no es lo mismo tener una esquizofrenia y tener ¿cómo decirlo?, una situación cognitiva importante, de afectación importante, y eso seguramente incapacita antes que otro tipo de enfermedades mentales, ¿no? Entonces, ¿de qué depende que una persona se anime a decir a la empresa o al médico de empresa, porque evidentemente a veces no lo comunican, que tiene una enfermedad mental? Bueno, depende, por supuesto, de la persona y de su entorno. Es decir, si una persona tiene una enfermedad mental grave, imagínate, y tiene un buen entorno de tratamiento y de adherencia al tratamiento, es decir, toma el tratamiento que existen, los tratamientos y buenos tratamientos para los síntomas, y tiene una buena adherencia al tratamiento y tiene un buen entorno sociofamiliar que entiende esta enfermedad, y cuando tiene síntomas de recaída lo gestionan bien y en ese momento puede hacer una incapacidad temporal, esa persona seguramente se animará a informar a su empresa, a su médico de empresa y a su empresa. Pero también depende de la cultura de la empresa, del tamaño de la empresa, de a qué se dedique la empresa y de los conocimientos, información y formación que tengan los gestores de la empresa. Es decir, cuanto más conocimiento y más formación sobre salud mental tenga una empresa, es mejor para poder gestionar este tipo de situaciones. Pues nos vamos a quedar con esa reflexión final: conocimiento, formación para una mejor gestión de la salud mental de los trabajadores y de la salud mental de una empresa en general. Muchísimas gracias, Carmen Otero. Nos vemos en septiembre en Cartagena de Indias. Hasta entonces. Muchas gracias.